Los niños se quejan de que en el colegio les ponen muchos deberes, pero mal que bien los van haciendo porque también saben que su deber, valga la redundancia, es hacerlos, es decir, cumplir con su compromiso con el profesor. Y nosotros los adultos les damos ejemplo a los niños. Domingo Soriano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues sí, muchas veces no les damos ejemplo en muchas cosas de la vida. Hoy a nuestro espacio, a esta pizarra de Domingo Soriano, la hemos llamado así, un gráfico que debería avergonzar a España, es decir, nosotros los adultos no cumplimos nuestros compromisos. ¿En qué sentido? Sí, además iba a poner al gobierno, a los españoles, pero creo que es una cuestión conjunta, que todos nosotros tenemos parte de culpa. Y aquí me refiero a nuestra relación con la Unión Europea, con nuestros socios de la eurozona, especialmente a nuestros compromisos y a cómo los cumplimos. Es decir, tenemos deudas, dinerillo que debemos y que no pagamos. Bueno, más que no pagamos, digamos, no cumplimos con los compromisos que a los que nos hemos asociado en lo que respecta a esas deudas, al déficit público, por así Pues vamos decirlo. allá. Aquí tenemos el déficit público de España. Este es el gráfico que yo creo que debería avergonzarnos un poco como país, digamos. Se le puede echar la culpa al gobierno y ahora diremos que yo creo que también tiene parte de culpa, pero es que en realidad se lo estamos pidiendo, la opinión pública, los medios de comunicación, en realidad lo que le estamos pidiendo es más. Este es el déficit público de España en los últimos 8 años, desde 2008 a 2016. Si se cumple el objetivo del gobierno, digamos, que está por aquí, pues habremos cumplido 9 ejercicios seguidos incumpliendo el objetivo del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 9 ejercicios. 9 ejercicios consecutivos. Y en el año 2017 las previsiones que estamos mandando ya están por encima. El gobierno lo último que hablaba era un 3,6, con lo cual ya asumimos que en 2017 tampoco cumpliremos. ¿Tú como padre aguantarías algo así de tu hijo? 10 años seguidos incumplir el pacto al que nos comprometimos con nuestros socios de la eurozona, que era el 3% de déficit público anual. Esto es lo que dice los datos y por eso digo, creo que deberíamos avergonzarnos. Deberíamos avergonzarnos porque encima además tampoco parecemos especialmente preocupados por el tema y de hecho si hay algo de lo que se le acusa al gobierno de España es de austericida, de haber intentado rebajar demasiado el déficit público. No se le acusa de incumplir su compromiso, sino de intentar ajustarse más de lo que debería. Estarás conmigo que esta pizarra acabaría aquí si nosotros no pudiéramos cumplir ese objetivo de déficit. ¿Podemos o no podemos? Sí, podemos cumplir el objetivo de déficit y a mí me gustaría hacer 2 apuntes muy importantes. El primero es que mucha gente puede pensar, bueno, pero este déficit, pues si nosotros salimos a los mercados y nos financian es nuestro problema, si tenemos más o menos déficit, ya lo pagaremos en el futuro. Bien, lo dicho, 3% Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo estamos cumpliendo, todos los países, pues la gente puede decir la crisis, bueno, todos los países europeos han pasado una crisis y la gente puede decir, bueno, pero lo hemos intentado, bien, ya llevamos desde el año 2013-2014 creciendo y seguimos por encima de ese objetivo. Segundo punto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es cierto que hay otros países que se lo han saltado, prácticamente todos los de la eurozona, pero no durante 10 años seguidos, esto hay que decirlo, es que esto es muy importante. Llegó un momento en el que en la Unión Europea decidieron ignorarlo, por así decirlo, decir, venga, el 3%, esta barrera fija, no podemos atarnos a ese número. Hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda y decir, vamos a pactar cada año con cada país cuál va a ser su objetivo de déficit. Y entonces, a partir de ahora, la Comisión Europea se reúne con cada uno de los gobiernos y hacen una especie de previsión y pactan. Oye, ¿cuál va a ser tu objetivo? Ya, es una cuestión, lo impone la Comisión Europea, pero está más o menos pactado, Sí, ¿no? más a la carta de cada país. Eso es. Entonces, ¿cuáles son los compromisos que el gobierno español ha ido adquiriendo cada año? Pues bien, estos son los compromisos que había a 1 de enero de cada uno de los ejercicios de los que vamos a hablar. Estos, 6, 4,4, 4,5, 5,8, 4,2 y 2,8. Y este ha sido cómo hemos terminado el año. Bueno, este es previsión, pero con suerte acabaremos en el 4,6. Así que hemos decidido ser benévolos y darle este dato al gobierno. Entonces, nos lo hemos ido saltando cada año. Lo que más llama la atención, por ejemplo, es que nosotros dimos, por ejemplo, en el año 2012 la palabra de que nuestro déficit público iba a ser del 4,4 y llegamos al 10,5. Sí. A ver, este dato puede estar un poco, bueno, es real, fue el déficit del 10,5, pero aquí estaban las ayudas a las cajas de ahorros famosa del rescate bancario de 2012. Pero incluso sin el rescate a las cajas de ahorros estaríamos en el 7%, muy por encima del 4,4. No solo eso, sino que esta cifra no es la más baja que podía haber cogido yo, por así decirlo, en cada uno de los años. Esto es una negociación que empieza en la primavera anterior a cada ejercicio. Así, por ejemplo, en el ejercicio de 2014, pues en la primavera de 2013, el gobierno mandó su primera previsión a la Comisión Europea de cuál sería nuestro déficit en el año 2014. Pues bien, todas las previsiones que nosotros mandamos originalmente eran más bajas que estas. Lo que pasa es que luego, cuando en septiembre, octubre, noviembre de 2013 la Comisión Europea veía que íbamos a acabar con un déficit del 7%, del 6%, nos decía, oye,
ni de broma vais a acabar el año que viene con 3 puntos menos del PIB de déficit, con lo cual lo que hacían era subirnos ese objetivo. Es decir, este compromiso, que es como empezó el año, no era el primer objetivo en el que nosotros nos habíamos comprometido. Estarás conmigo que este paripé deja mal a las dos partes. Muy mal a las dos partes, sí, porque además luego a lo largo del año, digamos, este es el compromiso que nosotros teníamos el 1 de enero de cada año. Luego, cada 2 o 3 meses nosotros oímos noticias. El gobierno consigue que haya una renegociación del límite de déficit y entonces lo van subiendo. Pues bien, no hemos conseguido nunca cumplir el objetivo original, ese que establecíamos en primavera del año anterior. Cumplir el objetivo que teníamos el 1 de enero de ese año. Y tampoco hemos conseguido ni uno solo de los años que ha estado vigente cumplir el último objetivo ya renegociado después de 8 veces que nos daban, venga, ya te doy la última oportunidad en septiembre o octubre del año vigente y te daban un último objetivo, pues tampoco. Es verdad que se lo hemos incumplido por menos, normalmente ha sido 1, 2, 3 décimas, pero bueno, el año pasado nuestro objetivo era del 4,2 hasta final de año, era el objetivo oficial y nos fuimos a casi un punto, creciendo, siendo uno de los países de la Unión Europea que más crecía, creciendo por más de un 3% del PIB, nos fuimos a un objetivo del 5,1, o sea, perdón, a un déficit real de 5,1 cuando nuestro objetivo oficial hasta el final era el 4,2%. O sea, nos estamos riendo literalmente las dos partes, porque la Comisión Europea también tiene lo suyo. Claro, sabe que esto no va para adelante. Es papel mojado. Ya estamos de acuerdo entonces en que esto es un paripé, pero ¿tiene alguna consecuencia? ¿O podemos seguir con este teatrillo por los años de los años? Claro, a mí me parece que sí, y yo creo que además deberíamos fijarnos en lo que nos estamos comprometiendo como país y lo que le estamos ofreciendo a nuestros socios. Nosotros estamos en un club, que es la eurozona, y ese club nos da estabilidad, nos da una moneda muy fuerte como es el euro y nos da una protección que nos ha dado en estos años de crisis. Habría sido mucho peor la situación de España si hubiéramos estado solos. Y entonces nosotros, ¿qué aportamos a ese club? En teoría es el cumplimiento de las normas que tiene ese club, como cuando si tú te apuntas a cualquier club de tu barrio, pues te dicen, a cambio de las ventajas que tiene el club, tienes que cumplir las normas, ¿no? Y esto se ve muy bien en este gráfico. Este es el gráfico de la prima de riesgo española, ¿no? Que durante unos meses, durante unos años fue muy conocida. Me acuerdo de ese verano. Claro, cada día lo marcábamos. Pues bien, ha habido 2 momentos en la reciente historia de España en las que la deuda pública española era invendible, por así decirlo. Nadie lo quería, claro. Nadie quería la deuda pública española. En mayo de 2010 y en el verano de 2012, la deuda pública española, estuvimos al borde de la quiebra. Al borde de la quiebra quiere decir que nadie nos refinanciaba, nadie estaba dispuesto a pagar por las letras o los bonos del Tesoro español. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mira, vamos a volver al primer gráfico. Eso quiere decir que aquí en 2010, cuando teníamos un déficit del 9,4%, nadie estaba dispuesto a financiarnos ese déficit. Es decir, el Estado español gastaba 100.000 millones de euros más de los que ingresaba. 100.000 millones de pensiones, 100.000 millones de colegios públicos, 100.000 millones de sanidad pública, 100.000 millones de sueldo de funcionarios, gastábamos 100.000 millones más de los que ingresábamos. Y de repente, cuando tú gastas 100.000 millones más de lo que ingresas, solo hay una solución, y es que alguien te preste esos 100.000 millones. Porque si no, tienes ahí un agujero, no puedes cubrir, literalmente no puedes pagar con dinero que no tienes. Pues ¿qué ocurrió en 2010? Repito, 9,4 de déficit y en 2012, 10,5 de déficit. Pues en los 2 años, en esas 2 circunstancias, nuestros socios de la Unión Europea vinieron en nuestra ayuda. En 2010 crearon un fondo común para ayudar a los países de la eurozona en dificultades. Y en 2012 apareció Super Mario Draghi desde el BCE y dijo, el BCE hará lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente. Eso lo dijo aquí, este día. Y fíjense lo que pasó. Claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que implica? Una gran colchoneta que nos puso Mario Draghi. ¿Qué es lo que implica que Mario Draghi dijera eso? Lo que dijo fue el BCE, es decir, el resto de los países de la eurozona, los países ricos de la eurozona, sostendrán, apoyarán, avalarán, garantizarán la deuda de los países pobres. La deuda de los países que tienen dificultades de acceso a los mercados. La prima de riesgo es la diferencia entre lo que se paga por la deuda alemana y la española. O sea, la deuda alemana estaba en sus niveles más bajos y la española estaba 650 puntos básicos casi por encima. Y Mario Draghi ya salió y dijo, no se preocupen, el BCE hará lo que sea necesario. Es decir, Alemania, Finlandia, Holanda, los países más ricos de la eurozona, sostendrán, apoyarán a los países que no tienen acceso a los mercados, que en aquel momento era España, era Italia, era Portugal. ¿Pero a cambio de qué? Esto no lo dijo a cambio de nada. Los países ricos de la eurozona que apoyaron en aquel momento al BCE y que han apoyado a España, en cierto sentido, en estos años, lo que le dijeron a España es, le dijeron esto, oye,
tú cumple con tus compromisos de reducción del déficit, que nosotros veamos que realmente hay una senda de estabilidad presupuestaria en España y nosotros, a cambio de que tú cumplas con esto, te apoyaremos para que, para que dejes de pagar la deuda a esos niveles máximos en los que estamos. Corrígeme si me equivoco, pero tiro de memoria. Es verdad que incluso algunos políticos decían, claro, pero es que lo hacen porque a ellos también les conviene. Sí, a ver, y en cierto sentido es verdad. A nadie le vendría bien que se disolviera el euro. También Alemania pagaría las consecuencias. Que se hundiera España. Claro, pagaría las consecuencias para empezar porque hay deuda española que está en manos de alemanes y luego además porque la inestabilidad o la incertidumbre sobre lo que pase con la moneda única les impactaría. Pero te puedo asegurar que en este verano, con la prima de riesgo española, que es el diferencial entre lo que se paga por la deuda alemana y la española en 640 puntos básicos, lo hubiéramos pasado nosotros muchísimo peor que Alemania. De hecho, Alemania se habría convertido probablemente, si hubiéramos destrozado el euro y hubiéramos vuelto a nuestras monedas nacionales, la moneda alemana se habría convertido en un valor refugio. Con lo cual, sí, a Alemania no le viene bien, yo creo que a Alemania no le viene bien que el euro se disuelva, por así decirlo. Pero a los que no nos viene bien para nada es a España, Portugal y a Grecia. Y nosotros lo que le dijimos a los alemanes es, oye, apóyanos, como ha dicho Mario Draghi, y a cambio nosotros cumpliremos con nuestro compromiso. Pues esto es lo que hemos hecho y esto es a lo que nos comprometimos. Y esto es lo que hemos conseguido a cambio del apoyo de nuestros socios. Hay una actitud muy egoísta, yo creo, por nuestra parte, ¿no? Muy egoísta. Y muy egoísta, repito, por eso no quería centrarlo en el gobierno, ¿no? El primer intención era decir, a lo mejor, el gráfico que debería avergonzar al gobierno. No, no. Es que en España el gobierno ha reducido algo el déficit. Y los medios de comunicación que le han pedido, más déficit. El resto de los partidos políticos que le han pedido, que gaste más. La opinión pública en general que le pide al gobierno, gastemos más, que se fastidien los alemanes. ¿Cómo que se fastidian los alemanes? Estamos vivos, por así decirlo, no hemos quebrado, no estamos en la situación de Grecia gracias a que este señor Mario Draghi y a nuestros socios del euro dijeron en este punto os ayudaremos. Y nosotros nos estamos riendo de ellos. A mí me parece que es algo sobre lo que deberíamos reflexionar, ya digo, como país, digamos, como sociedad, sobre qué estamos haciendo. Porque hay muchas maneras de reducir el déficit. Se pueden subir impuestos, se puede recortar el gasto, eso ya es otra cuestión. Pero no podemos seguir fallando a los compromisos que hemos adquirido. A mí me parece que es el primer paso para que este país, digamos así, empiece a construir un futuro saludable a corto plazo. La verdad es que no sé muy bien cómo acabar esta pizarra. No sé si coger y agachar la cabeza y decir sí, así somos nosotros los españoles. Muchas gracias, Domingo. Gracias a ti.